Hemos venido hablando de información y de conocimiento, y miren el concepto de conocimiento acá, ¿no? Segundo, conocimiento en este sentido amplio. ¿Qué es conocimiento? Es esta organización dinámica del sistema organismo-entorno. Sí, mira que ese es el concepto en eso que estás leyendo está ratificando que los sentidos, el conocimiento no entra por los sentidos. El conocimiento, digamos, los sentidos solamente forman parte del sistema y forman parte son como una especie de conexión, pero no es, volvemos a reiterar que no es que yo voy a captar conocimiento ni voy a captar información, sino que es un sistema dinámico que permanentemente se está moviendo, o sea, para que exista aprendizaje, tanto hay interacciones al interior de cada uno de los organismos y asimismo con su entorno y entre los mismos diferentes organismos que participan de un mismo ambiente. Por tiempo tratemos de, bueno, uno es la interrelación vinculante. Un vínculo que permite... Sí, un vínculo es la interacción, lo que tú decías, la interacción que logro con el otro. Ese es un vínculo. Para mí otro vínculo es la pregunta tiene... o sea, en esa interacción que yo establezco debe surgir ese proceso de pregunta y de cuestionamiento. Porque si yo me interacciono pero no genero, o sea, si en mi interacción no logro generar y cuestionar, sencillamente puedo estar sencillamente haciendo procesos de transmisión y no estoy haciendo aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que me garantiza que en la interacción haya aprendizaje? Que permita cuestionarme y generar, que me llegue la reflexión. Que me llegue la reflexión. Que el interlocutor también se cuestione. Que el interlocutor se cuestione, que haya un proceso permanente de mutuo de una interrelación. Y no está escribiendo. Tienes que hablar más duro. Dios mío. Y después Nicolás toda la noche viéndome allá. No, lo edita. Nicolás no quiere ir a grabar otros. Voy a seguir leyendo si les parece. Listo, sí, por favor. Dice, aprender es una propiedad emergente de la autoorganización de la vida. De lo que se ha dicho hasta aquí se deriva la tesis de que el conocimiento surge como una propiedad autoorganizativa del sistema nervioso tal como está acoplado a su medio ambiente. La clave para entender lo que significa aprender consiste en ampliar la teoría de la autoorganización en los sistemas de no equilibrio, de modo que incluya particularmente los conceptos claves de dinámica intrínseca, es decir, las tendencias espontáneas de coordinación preexistentes en el individuo y de influencias paramétricas específicas, es decir, nuevas modificaciones debidas, por ejemplo, al clima reinante en un aula, que actúan sobre esta dinámica. La expresión dinámica intrínseca se refiere simplemente a las tendencias de coordinación autónoma que existen antes de pasar a aprender algo nuevo. Seguimos, a mí me parece que hay algo importante que es que no somos individuos que simplemente reaccionan, o sea, esa capacidad, además de la interacción, hay algo más. La capacidad de predecir que tiene el cerebro es por a través de lo digamos, el conocimiento que ha por el acumulado. mismo hecho de ser un organismo dinámico, tiene unas interacciones muy diferentes a la acción-reacción. La predicción, estamos permanentemente anticipándonos en todo. El cerebro es capaz de anticiparse. La lógica como por la cual si yo le hago este así, ¿Será que eso lo podríamos? Eso lo Sí. Estamos agresivos. No, su cerebro está prediciendo. Sí. Cuando me dio mi cuaderno y me vio aquí, él viéndome lo que estaba haciendo y diciendo lo que estaba haciendo y atento a la lectura. El problema es de reflejos porque no la puedo coger. Pero anticipó el movimiento. Como Pero él no buscó protegerme. Le va a quedar algo de sangre ahí en el video. Sí, ustedes además de una fuerte relación, es la Entonces, ¿cuál es el vínculo ahí? O sea, ¿cuál es? el vínculo de la interacción, es la predicción. El vínculo La capacidad de predicción, la capacidad de, o sea, que no, el vínculo es que el cerebro es un sistema dinámico, entonces que tiene una relación y eso le permite unas capacidades como la predicción,
o anticipación a ciertos sucesos, pero porque es que el organismo no es un organismo que simplemente reacciona, el cerebro no es un organismo que simplemente reacciona, que por una acción yo tengo que tener una reacción, ¿Será sino que que eso lo tiene que pasar de... eso lo podríamos vincular con esto, que es educar para resolver problemas? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque aquí nos dice que dentro, digamos que eso que acaba de hacer Nicolás, de votar eso, eso genera, eso es, o sea, es que cuando hablamos de problemas, los problemas son cosas sencillas y es darle solución, por ejemplo, a eso que acabó de hacer Nicolás. Eso es resolver una situación, resolver un problema. Entonces tengo que actuar para resolver esa situación que se presentó en este momento, por ejemplo. Ahí se podría aplicar. O sea, la posibilidad de que todo el tiempo tú estás en tu vida, o sea, la resolución de problemas no es que yo me invento un problema y a ver cómo lo resuelvo. La resolución de problemas se da permanentemente en tu diario vivir. Es lo que tú decías, que vengo caminando y se me atravesó un carro y yo tuve que tomar una decisión inmediata porque o mi vida o el doctorado. Yo dije, no, el doctorado. Ese, digamos que ahí se podría amarrar desde ahí. Podríamos amarrarlo desde ahí. En vez de calcular, nuestro cerebro alberga, al menos por breves momentos, estados inestables y cuando pasa por las fronteras de inestabilidad puede realizar conexiones flexibles y rápidas. O el vínculo serían las situaciones que se presentan, o sea, ¿cuál es el vínculo? Mira, lo que pasa es que aquí, digamos un poco usted me puede ayudar más en eso. Lo estoy asociando a la forma como se hace programación en inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial difiere de la programación lineal, que yo en una programación lineal hago unas rutinas cerradas. O sea, yo digo, sí, exacto, cerrado. ¿Sí? Entonces, si sucede esto, yo tengo que hacer esto. Entonces, para cada acción hay una reacción. El cerebro, en cambio, en la inteligencia artificial, en cambio, no tengo ese tipo de reglas, sino tengo más bien unos patrones de comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el jugador de ajedrez hace una jugada, él lo que hace es tomar y decir, bueno, ya a esta jugada yo reaccioné y él me reaccionó de otra forma, entonces yo voy guardando como un patrón de cómo está jugando esta persona para buscarle la salida por un árbol binario o por una red neuronal que me permita buscar. Entonces no tengo siempre la misma respuesta. Es decir, si fuera una programación lineal, cada vez que siempre ganaría con el jaque pastor, con el mate pastor, porque sería totalmente lineal. Y ahí ahí siempre hay incertidumbre, porque yo no sé cómo puede pasar. Entonces, cuando la máquina le ganó a Kasparov, sí, es el momento que puede colapsar el sistema, pero no le vuelva a ganar otra vez. Es porque la máquina logró identificar las 60.000 jugadas maestras. O sea, llega un momento en que hay certeza. Tengo en mi cabeza de ajedrecista las 61.320 jugadas que sí, pero la certeza es transitoria. O sea, pero tengo la certeza de que con las jugadas, por alguna de esas 60.000 jugadas puedo responder. La certeza es transitoria. En el tema de la incertidumbre eso no cabe. No, sí cabe. Sí cabe porque, digamos, la certeza... Es que la certeza, siempre hay una certeza. Sí, digamos que la certeza, pero es una certeza transitoria. O sea, cuando él busca, como él tiene un patrón de comportamiento, él no tiene una reserva de datos guardados, entonces, si yo lo tuviera esos datos guardados, ahí sí habría una certeza, porque es finita. Pero como tengo un patrón de comportamiento, entonces el sistema va a buscar nuevas soluciones. Y ahí va a buscar las soluciones a los problemas que tú estás planteando ahí. Ahí sí se puede verificar desde ese sentido. Ahí es donde la relación está en esa... Entonces, en la búsqueda de nuevos caminos. ¿Cómo se llama eso? Porque es la capacidad de conexión. Eso sería educar para resolver problemas. Sí, estaría relacionado con la educación para resolver problemas. ¿Cómo definimos? O sea, ¿cómo ponemos el vínculo? ¿Cuál sería el vínculo como tal? Yo creo que el ejercicio ¿Las no... circunstancias? Necesariamente el ejercicio es tan taxativo de buscar aquí el verbo y ponerlo allí, ¿no? Pues de poder, porque es que... Porque yo creo que ahí estamos planteando un vínculo y bien importante, que sí es, o sea, de cómo el del cerebro es un sistema autoorganizativo, más que autoorganizado, es autoorganizado. Entonces, ese concepto, pues mira que ya lo estamos llevando a la solución de problemas, pero también lo podemos hacer al manejo de información,
o también lo podemos a la generación de nuevo conocimiento. Yo no creo que sea tan taxativo, que nosotros vamos a hacer la taxonomía de lo que dice aquí con lo que dice acá. Entonces, sin encontrar todo ese relacionamiento, pues a partir de cada una de las cosas con lo que está en la otra lectura. El aprendizaje no es un amontonamiento sucesivo de cosas que van reuniendo, sino que se trata de una red o trama de intenciones neuronales muy complejas y dinámicas que va creando estados generales cualitativamente nuevos en el cerebro humano. Ahí estaba relacionando con las redes neuronales. A esto le doy el nombre de morfogénesis del conocimiento, como una especie de forma, de la forma que tiene el conocimiento, de cómo ahí es importante, por ejemplo, Una red, como la red. Novak plantea los mapas conceptuales como una forma de representar el conocimiento. La forma como tiene el cerebro. Sí, pero lo que pasa es que lo de Novak está condicionado porque establece parámetros jerárquicos. Sí, pero la jerarquía es de orden conceptual, no. Pero ese viene el planteamiento de Novak. Y eso es para Digamos que se habla ahorita más de puede hablar eso. por eso las redes, digamos que son más, permiten otro tipo de más relaciones. Todavía el primero que hemos anotado es cuál. El de la interrelación de los individuos en su nicho vital, donde el cuestionar y la pregunta permite crear experiencias de aprendizaje. El otro que va apareciendo es ese red de conversaciones. O sea, aparte de toda esa dimensión de red. Interacciones. Sí, pero esta de red, desde la red. Es que el primero es interrelación. Es interrelación. Y este otro que hemos hablado ahora es una interacción o esto es lo que acaba de decir usted ahora. Estamos hablando de redes. Sí, es que aquí. El concepto de red. No, pero es que aquí estamos hablando de la morfogénesis del conocimiento. Es decir, cómo se representaría dentro del cerebro, la forma como el cerebro piensa. Es decir, está tratando de hacer una analogía a que el cerebro no piensa linealmente ni almacena cosas secuencialmente. Y eso tiene que ver con la incertidumbre de lo que hablamos ahora. Entonces dice que más que un apilamiento de cosas, es como una red de cosas y una red, un patrón de lo que genera los patrones de comportamiento. Pues así lo entiendo, ¿no? Dice, aprender no se resume en aprender cosas. Si esto se entiende como ir acumulando saberes en una especie de proceso acumulativo semejante a juntar cosas en un montón. El aprendizaje no es un amontonamiento sucesivo de cosas que van reuniendo. Número 5 nos correspondía el tema educar en y para convivir. Entendimos que era desde ese punto de vista. Sin embargo, cuando hicimos las observaciones, creemos que tocaba era de los dos documentos. En este caso, entonces, dilucidamos que hay 6 elementos dentro del documento que activarían esos gatillos sobre la emergencia del aprendizaje. El primero es que los organismos vivos y su entorno forman en cada momento un solo sistema. Nosotros creemos que ese es uno de esos gatillos debido a que está separado en nuestro diario actuar. El entorno y el ser vivo están separados para nosotros. Bueno, y para el documento también. En el tema de no se trata del amontonamiento de cosas que se van reuniendo, que forma, según el concepto, la morfogénesis del conocimiento. Creo que allí nosotros sí estamos acumulando conocimiento, amontonándolos y amontonando cosas para que ellas vayan fortaleciendo pues, el sistema educativo. Ahí creo que nosotros tenemos una falla y por esa razón creemos que eso es un gatillo para que haya esa emergencia del aprendizaje. El lado creativo del conocimiento, o sea, aprender, creo que nosotros no estamos utilizando ese momento del lado creativo del ser humano y por esa razón forma parte también de un gatillo. El dar sentido no es solo... Una aclaración porque yo estoy perdida. Estás hablando, sería lo contrario. Gatillar sería exactamente. Generar o sea, desde el lado derecho del cerebro, ponerlo a funcionar más, de considerar una unidad, ser nicho vital un solo
un solo sistema, bueno, ok, sí. Estoy Sí, nombrando sí. los elementos que nosotros deberíamos tener, pero que como no los tenemos, forman Exacto. parte de un gatillo. Pero que deberían de gatillar. Ok, Exactamente, perfecto, sí, gracias, señor. gracias. Entonces decía que el dar sentido no es solo un problema de comprensión, sino sobre todo de expresión. Entonces, con esto significamos es que la expresión no la estamos utilizando y que ese sería el gatillo, en este caso para la emergencia. Todo aprendizaje es un interaprendizaje, otro de los gatillos que consideramos debido a que nosotros solamente intentamos el aprendizaje, pero el interaprendizaje no. Y finalmente creemos que la escuela nuestra, tal como lo afirma el documento, privilegia algunas virtudes que son, en el caso de la pasividad, la obediencia, la sumisión, el orden, la memoria, la puntualidad, y castiga las virtudes activas. Creemos que estos elementos son vinculantes, gatillos, vinculaciones que engatillan más la emergencia del aprendizaje. No entendí la pregunta. No, que si puedes un minutico retomar ese... Ya, es que... Sí, en para el retomar un poquito... Sí, en el documento dice que el dar sentido no es solo un problema de comprensión, sino sobre todo de expresión. Entonces, nosotros le damos mucho énfasis a la comprensión, por supuesto, ¿sí? Pero en el tema de la expresión nosotros quizás no estamos siendo muy fuertes. Y creo yo que ese es un elemento vinculante, ¿sí? Que de alguna manera hace más palpable la emergencia en el caso del aprendizaje. Porque es que el aprendizaje sí motiva la acción de la expresión, ¿sí? Para nosotros, ¿no? No sé si para los compañeros igual. Es que estaba recordando ahorita el texto, no sé si el de Francisco, pero el de educación como praxis política. Entonces hablaba de la comprensión, pero efectivamente creo que ni siquiera a veces alcanzamos tampoco a ese nivel de la comprensión, o sea, ni siquiera, o sea, ni de la expresión, pero a veces tampoco ni siquiera se alcanza al nivel de comprensión. No comprensión a nivel literal, sino comprensión en el sentido del reconocimiento del otro, a comprender, digamos que diferentes entornos y diferentes posibilidades de comportamientos que se dan alrededor de, digamos que dentro del nicho vital y de mi relación con él. Entonces, a veces nos quedamos también, digamos que ni siquiera llegamos a ese nivel tampoco de comprensión. Sí, bueno, ya los niveles de comprensión que se logran con lo que estamos haciendo, pues no los podemos medir en este momento. Es decir, cada cual en su proceder entenderá que busca una comprensión, pero lo que sí es claro es que la expresión es la que nosotros conscientemente creemos que no está ahí. Y yo creo que lo inicial, no sé, para mí, y yo siempre les aclaro, estas son mis percepciones, no es la verdad lo que yo estoy diciendo, es lo que yo pude entender y lo que yo percibo en los textos y de lo que he hablado con la gente, ¿verdad? Entonces esto es lo que comparto, nada más. Yo creo que el tema de la convivencia inicialmente tiene su origen en la parte simbiótica de los seres vivos en general, y que muy rápidamente y muy superficialmente lo voy a decir, digamos, parte de lo que nos han enseñado realmente es que era la lucha del más fuerte, que esa era la teoría darwinista, la teoría neodarwinista, la teoría, digamos, que se contrapone esa, que es la de Lynn Margulis, que está en la bibliografía de ustedes, es precisamente plantear que el planeta es simbiótico, todo es simbiótico. Que entonces las especies que sobreviven no es porque son las más fuertes, sino porque las que han logrado grados de simbiosis y de cooperación entre los elementos de la especie mejores para poder o transformar el medio, o adaptarse al medio, pero con elementos de expresión siempre fundamentales, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que quería agregar, y muy rápidamente, porque bueno, cada uno de estos temas
son temas para hacer talleres de toda una semana, ¿verdad? Entonces sigan ustedes presentando lo de ustedes. Justamente, pero nosotros aquí analizamos cosas respecto a eso, porque digamos, esos procesos de expresión también se construyen desde esa perspectiva de aprendizaje. Veamos cómo, digamos, en esas interacciones que hay entre los sistemas vivos y sonidos vitales, se construyen además unas expresiones absolutamente libres, que no van en una sola línea, no son expresiones de un solo tipo, son expresiones múltiples y diversas. Y en esas expresiones múltiples y diversas, pues obviamente entra lo de la convivencia. Por eso me surgió la pregunta, ¿no? Porque finalmente es como esa relación corporal, esa relación mente-cuerpo, esa relación con el nicho vital, la que va a construir esos sistemas de expresión tan ricos y tan variados. Lo que realmente, a mi modo de ver, y esto es una cuestión muy particular, es fundamental de poder entender dentro de la perspectiva del bioaprendizaje, ¿de acuerdo? Porque no, hay una parte muy interesante y es la cuestión de los sentidos, y no los sentidos como aquellas ventanas por las cuales nosotros accedemos al mundo, sino son otro tipo de concepción de los sentidos que nos llevan a otro tipo de percepciones. En ese sentido sí me parece que unas buenas formas de expresión son también unas buenas formas de convivencia desde la vida misma. No puede haber ni expresión ni convivencia fuera de la vida, por eso la convivencia nos enseña. Uno no puede enseñar a convivir, es un proceso que se va dando dentro de los mismos procesos vitales de los diferentes sistemas vivos, ¿no? Y pues aquí también, digamos, desmenuzando esos conceptos, esas relaciones entre Gutiérrez y Assmann, pues obviamente se encuentra una serie de conexiones muy fuertes que las estamos mirando con los compañeros también y decíamos, pues aquí como que tiene como muchas patas, ¿no? Como para empezar a analizar muchos caminos que uno dice. ¿Cuáles son los otros puntos que descubrieron ustedes desde la expresión? Porque es que decíamos, nosotros siempre planteamos expresiones de tipo racional, por ejemplo el lenguaje, un lenguaje oral, un lenguaje escrito, pero sucede que la expresión es mucho más que eso, es una expresión desde el mismo cuerpo y es una expresión desde la misma vida, de cómo por ejemplo las estructuras tienen la capacidad de formar también formas de expresión, de crear formas de expresión muy acordes con sus nichos vitales. Pero pues estamos en ese descifre ahí, pues como tan de rascársenos la cabeza y empezar como a establecer ese tipo de relaciones. Pues yo no sé si los compañeros dentro de las discusiones que teníamos allí, porque me llamó la atención justamente lo que están planteando, lo de convivencia, ¿no? Cómo uno tiene unas relaciones muy profundas allí con la expresión y pues con los otros 6 puntos que se plantean en el libro de mediación pedagógica. El texto que leímos en resumen dice que no existe vida sin nicho vital y que por lo tanto no podría existir una mente sin una ecología cognitiva, que el conocimiento se da en la medida en que un entorno, un ser humano se relaciona con él, con su autoorganización y con ese entorno, que por lo tanto lo que no es importante para él y no es significativo pues no se aprende. Y nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho en los colegios y en nuestro ejercicio permanente. Enseñamos cosas que creo que para muchos no son significativas y nos quejamos de que no las aprenden. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque los aprendientes no le están dando esa importancia, ese significado, no ha sido de verdad el gatillo lo que le estamos dando, lo que estamos presentándole, lo que le mediamos en el proceso de aula para que ellos aprendan. Explica mucho los procesos fisiológicos que se dan y hablábamos también de algo muy importante y es que el organismo está en una relación organizada y dinámica permanente con su entorno, con el entorno, por lo tanto el organismo se vuelve un ente creador y copartícipe de esa producción del aprendizaje. Y también analizábamos cómo la percepción ha cambiado tanto a través de todos los estudios neurológicos que se han hecho pues hasta el momento.
porque la percepción antes era todo lo que entraba por esa ventana de los sentidos que estaba diciendo el compañero antes, y ahora viendo el organismo dividido, o sea, el organismo dividido en sentidos, en emociones, en sensaciones, en conceptos, ahora lo vemos como un organismo vivo que se autoconstruye, que se autoorganiza y que tiene desequilibrios, y esos desequilibrios generan nuevos aprendizajes, que creo que es lo que dice todo el tiempo y que lo hemos repetido, generando nuevos conocimientos. No es que no existiera nada antes de que tuviéramos ese desequilibrio, sino que no hemos tenido la relación con esos objetos o con esos hechos o con esas vivencias que nos han hecho que no pensemos, no nos han hecho conscientes de que existían antes. Básicamente es eso. Importante, pues que empecemos a pensar en cómo resignificar lo que enseñamos, lo que vivenciamos, lo que compartimos y lo que construimos con nuestros entornos y con los otros seres humanos. Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Entonces ahí nos da una pista, porque lo que nosotros hacemos, lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Simón Rodríguez. Y ahí da una pista muy interesante para la significación, porque desgraciadamente a nosotros nos toca que llevar temas del currículo, queramos o no queramos. Entonces ahí es donde la mediación pedagógica tiene una importancia especial, porque las condiciones de aprendizaje que nosotros logremos crear para mediar con ese contenido es lo que puede lograr que para esa persona tenga sentido. Porque el tema que yo le voy a llevar no tiene sentido porque va desde afuera, va desde el currículum. Entonces las condiciones de aprendizaje son fundamentales para que las personas le encuentren sentido a eso. Es fundamentalmente, como dice la mediación pedagógica, en la vida cotidiana, donde se le encuentra sentido a las cosas. El primero es, la vida es esencialmente aprender, que plantea Asmar, ¿no? Y ahí están los sistemas aprendientes, o sea, aprender en las relaciones, en la relación con los otros seres. 2, los procesos vitales son cognitivos, el segundo punto, ¿no? Es decir, que cualquier proceso vital nuestro como seres humanos es de aprendizaje, es profundamente aprendido. El tercero, los sentidos. Ya él hace una crítica fuerte a plantear los sentidos como ventanas, y él dice: los sentidos nos conectan nuestro sistema cerebro-mente, que para él es la totalidad del organismo, el sistema cerebro-mente, con el mundo. Es esa conexión, establece conexiones y se establecen a través de los sentidos. El cuarto es las conexiones flexibles y rápidas que transforman el sistema cerebro-mente, ¿sí? Él dice que cuando estamos aprendiendo, nuestro cuerpo no solamente transforma, hay cambios pequeños en el cerebro, en la mente, sino que se transforma todo nuestro cuerpo. Nuestro sistema cerebro-mente, que finalmente es todo nuestro organismo, hay un cambio profundo, ¿no? en esos aprendizajes. El quinto lo plantea como el estado de emergencia del conocimiento, cuando él habla de la visión inactiva del conocimiento. Son esas percepciones, esas percepciones que se convierten en acciones, ¿sí? Y la forma como nos las apropiamos, es el sistema de emergencia que plantea él, y es parte para nosotros, como lo veíamos en el grupo, es parte del gozo del aprendizaje. El otro es cómo el conocimiento emerge de la historia de las interacciones, es lo que hablábamos ahorita, el nicho vital. Es cómo aprendemos en red, cómo aprendemos con otros y siempre en red, en conexiones, ¿no? Esa parte es supremamente clara. Y el otro, la morfogénesis, es la capacidad de aportar por la vitalidad de la morfogénesis de manera ininterrumpida del pensamiento. Es decir,
el gozo de estar siempre pensando. Siempre estamos pensando, siempre estamos aprendiendo y eso produce un gozo, esa capacidad de aprender de manera ininterrumpida. Y para Asmar esa es la morfogénesis, esa posibilidad de aprender permanentemente. Y el último es el pensamiento nómada, muy referido como a esos pensamientos finales, básicos, eso que llamamos utopías, que de alguna manera nos lanzan a otras posibilidades y a como algo más grande, más inmenso, quizá inalcanzable, pero nos pone como otros horizontes, ¿no? Entonces también lo relacionamos mucho con el gozo del aprendizaje. Esos como 8 puntos, pero es que trabajamos así. Está lo de todos. Esos 45. Pero es que el gozo del aprendizaje es sencillo. Se dieron cuenta, no nos dimos cuenta a qué hora escribimos. Estaban disfrutando. Que estaban nosotros, educar. No, entonces yo quiero hacer una. No estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Yo quisiera pensar, y ahí digo pensar, si aprender y pensar es lo mismo. Porque lo usaste muy parecido. En la última, sí, aprender y pensar. Y me acuerdo de una frase que me gusta mucho de Einstein que dice que cuando piensa 99 veces no puede crear nada y cuando no piensa una vez, crea. Entonces eso me parece que es muy profundo, eso que dice Einstein, que es muy, muy profundo. Porque tenemos y ese es el problema, y ahí lo digo con los campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos no es pensar. Sheldrake lo dice muy claramente, y es la creación de hábitos en la naturaleza. Lo que él hace es cambiar las reglas de la naturaleza para plantear son hábitos de las especies. Y esos hábitos de las especies se van, digamos, como que es difícil, ¿verdad?, hablar en esta cuestión cuando uno no tiene palabras. Van quedando esa información en los genes. Esos hábitos van quedando ya genéticamente memoria molecular. En la memoria molecular. Entonces, esa es la morfogénesis. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que la morfogénesis es pensar. No puede ser así. La morfogénesis ya son esos hábitos que repetimos. Y yo creo que todos y todas tenemos montones de ejemplos, pero yo me acuerdo que yo tengo una hija y un hijo, y a los dos educados igual. Y entonces yo no me podía entender por qué con mi hija no tenía problemas con armas, porque en mi país no hay ejército, en mi casa, y esas cosas de armas, y en Costa Rica antes no se veían ni nada. Yo no tenía problema con ella, con el niño sí. Y hasta que leí a Rupert Sheldrake, yo dije, ¡ala! Es el patriarcado. Claro, es que tenemos como 5.000 años de patriarcado y ahí está esa información genética que es difícil, pero por lo menos ya uno se da cuenta.